es un memo técnico, les dije de deportología, esto no es mío, ¿sí? ¿De dónde viene lo que es el protective, el rest, ice compression and elevation, ¿sí? Que son para que su mente se ordene en la toma de decisiones. Siempre cuando uno recibe un paciente, dice, le pongo frío, le pongo calor, ¿qué? Entonces es sencillo. Todas las primeras 72 horas de cualquier lesión aguda es Price. No se pierda nunca y les va a ir muy bien, ¿sí? Entonces el Price, obviamente, ahora que vamos a entrar a cada segmento, cada patología por segmento, se tiene que meter un poco. O sea, si nosotros vamos a hacer una férula, una inmovilización, un vendaje especializado, tiene que encajar un Price, siempre, ¿sí? ¿Y cuándo salta la regla un Price? Cuando nosotros estamos en una etapa sobreinflamatoria. Quiere decir que este paciente puede haber pasado 10 días de una contusión, ¿sí? O un esguince, y este paciente durante la evolución de este esguince, en los primeros días, que como suele ser acá, o ustedes también pensaban eso, le puso paños calientes. A veces queda la idea, ¿no? Voy a poner paños calientes, no sé, para que... Y este paciente a 10 días llega con un tobillo, una muñeca hinchada, edematizada, roja, caliente. Ok, no es la etapa aguda, no son las primeras horas, pero está en una etapa sobreinflamatoria. Price. Siempre y siempre Price. ¿De acuerdo? Buen día. ¿Sí? Entonces, para eso es que les sirve ordenar las ideas. Luego, en una etapa tardía, que estamos hablando ya en una recuperación, en la fisioterapia, qué sé yo, de acuerdo, ahí se podrán usar otros medios térmicos. Jamás caliente, nunca caliente, algo tibio, ¿sí? Lo que son, han visto, los paños húmedos, tibios, lo que son el uso de infrarrojos. ¿Para qué? Para que existe cierta relajación muscular y permite empezar el trabajo, ¿sí? A grandes rasgos, un poco lo que es el Price que hemos visto en los videos. Medios de tratamientos en general, bueno, vamos a hablar de muchos medios de tratamiento en general para las decisiones del manejo de estas fracturas que ya las hemos estudiado en bases de cómo se producen las fracturas, ¿sí? Bueno, para que sepan, existen esto, por ejemplo, que se llama tracción transesquelética, que son básicamente la colocación de unos shunts, de unos clavos que van de lado a lado de una estructura ósea y se hace una tracción, ¿sí? Son escuelas, entonces miren, obviamente, aquí está pasando de lado a lado y este es un sistema de tracción que se dice que normalmente se debe aplicar un 10% del peso corporal para mantener la tracción, ¿sí? Pero ¿creen que ustedes creen que es cómodo esto? No. Es una tortura hoy en día, ¿sí? Pero depende de las escuelas. Hay muchas escuelas que las siguen manejando. Yo conocí a un ortopedista pediatra de muchos años que a él le gustaba manejar las fracturas supracondilias de niños bajo tracción transesquelética. Shunts atravesando el codito, el brazo hacia arriba, la tracción, y así manejaba las fracturas de los niños. Escuelas. Pero sepamos que existe esto, no es una cosa descabellada, ¿de acuerdo? Muchas veces también en lugares donde no existen los medios, que hoy en día es raro, que no puedan existir lo que son los fijadores externos. Mientras se espera la solución de la fractura, se mantiene una tracción transesquelética. Doutor, não sei qual é o nome, pero também creio que se usam unos que son como los aros, que se queda con... Esos son los fijadores externos, ¿sí? Sí, Tipo como se dice. Ilizarov. No, porque el tipo de Ilizarov es el fijador externo, creo que lo tenemos acá, vamos a ver. ¿Sí? Claro, no, son unos anillos, ¿sí? Y los clavos son transfixiantes, entran de un lado al otro de la estructura ósea, ¿sí? Ese es tipo Ilizarov, es un tipo de fijador externo, ¿sí? Ilizarov. Son una belleza de fijadores externos, porque si lo han visto, lo clásico es en YouTube, ¿no? El paciente está manejando su moto. Tenía un vecino que estaba utilizando eso. Correcto. Entonces, ¿por qué digo que es lindo? Porque este fijador externo en particular permite el apoyo y la descarga. Y en criterios generales tenemos que entender que hoy en día las fracturas increíblemente necesitan apoyo precoz, porque un hueso, una estructura que está en vías de consolidación, al entendimiento hoy en día de esta escuela AO, que es la que nos ha abierto mucho los ojos en el manejo de las fracturas, se sabe que la estructura ósea necesita trabajo. Entonces el fijador Ilizarov es eso. De hecho, se han visto las conformaciones más lindas de este fijador, hasta tiene como unos pequeños amortiguadores, ¿sí? Es muy bonito.
Pero bueno, no, esto es en cuanto a lo que es una tracción, ¿sí? Tracción al cenit. El cenit quiere decir que es una tracción en el eje longitudinal de una extremidad. Y sepamos que existe también, por ejemplo, una tracción dérmica. Se puede hacer. Esto, por ejemplo, pudiera ser útil si ustedes están en un primer nivel, en el campo, qué sé yo. Este paciente no va a poder ser transportado. Tal vez este paciente está en estabilización y tiene fracturas de los dos fémures. Entonces no le van a dejar los dos fémures libres. Hay férulas, que podría ser una férula antirrotatoria, pero también se puede hacer una tracción de partes blandas. Puede hacer un tipo de vendaje en el miembro inferior con esparadrapo y traccionar. ¿De acuerdo? Tracciones. Siguiente manejo, en lo que es el manejo conservador, el manejo ortopédico, ¿sí? Entonces en este manejo ortopédico, por supuesto que tenemos lo que es el yeso, la escayola, ¿sí? Entonces en este yeso tenemos el clásico yeso, ¿verdad? Lo que son los yesos blancos, ¿sí? Acá damos algunos ejemplos, por ejemplo, de lo que son un yeso antebraquipalmar, ¿sí? Un yeso braquipalmar. Esto, Dios mío, y no sé por qué lo he puesto acá, estos son unas aberraciones. Tal vez por eso, aberraciones, ¿sí? Nosotros los yesos, como todo en medicina, lo manejamos bajo bases científicas, históricas de lo que es medicina, ¿ya? Entonces muchos de los criterios de yeso los manejamos por un maestro que es un maestro de escuela colombiana, entonces me fue el nombre, pero él ha dado los criterios de cómo poner un yeso, no es esto de la noche a la mañana que me idearé, no sé qué, y esto no existe, es un poco de lógica, ¿verdad? Imagínense el edema que va a tener aquí abajo, es una tontera, imagínense esto. Entonces cuando un paciente me dice, doctor, póngame un yesito más corto, ¿no? Tipo botín de montaña, o sea, eso no existe. ¿Es una bota corta o es una bota alta? ¿Sí? Es eso, sí, en criterios generales, eso no existe. Hoy en día, por ejemplo, bueno, siempre hemos tenido también lo que son los yesos plásticos, los yesos de acrílico, ¿sí? La ventaja es el peso, es mucho más duro, más resistente, ¿sí? Un mito urbano es que este yeso supuestamente sirva para poder bañarse. No es eso, no es la finalidad, porque toda la humedad que puede quedar aquí adentro es insufrible. Y en este mundo moderno extraño, yo les he dicho, yo no estoy peleado con la modernidad, me encanta, pero hay que ser prudentes y lógicos. Ustedes como médicos modernos se van a entrar a un mundo un poco delicado y complicado de este mundo moderno, porque ahora existen cosas que, esto es lo moderno. Y quiero que abran su mente en un sentido, ojalá se les quede esto, ¿sí? Este mundo moderno ustedes lo tienen que discernir y diferenciar bajo su experiencia. Existe una generación moderna, hasta en nosotros especialistas. Imagínense, yo soy escuela AO, pero hasta la AO ha deformado sus ideas, obviamente, por el ámbito comercial. Y la AO nos dice, si tú eres alumno AO, tienes que utilizar mi última placa. No, hace mucho tiempo tengo experiencia y puedo diferenciar. AO también me estás engañando, no te voy a seguir a ti. Entonces, qué precioso, ¿no? Hasta parece un personaje de Marvel, yo quiero este yeso. No se trata de eso, o sea, imagínense, ¿cuánta estabilidad puedo tener en un yeso que realmente tiene que tener puntos de apoyo en una extremidad? ¿Sí? O sea, no es un yeso funcional real para lo que tiene que funcionar si estamos tratando realmente una fractura o un esguince, ¿sí? Entonces hay que tener cuidado en estas propuestas extrañas. Entonces un poco hablábamos que son normalmente el manejo de las fracturas va en lo que son la osteosíntesis, quiere decir en el manejo de placas, tornillos, hoy en día en cirugías mínimamente invasivas, lo que son los clavos centromedulares, que se utiliza mucho, ¿sí? Y obviamente el mundo de fijadores externos, que es lo que ahora vamos a ver y lo que estaban preguntando. Entonces, en los medios de fijadores externos, yo soy escuela AO, entonces yo pongo estos fijadores externos que pueden ser uniplanares, biplanares, qué sé yo, pero estos fijadores no son tan dinámicos y bonitos como estos. Bueno, no es mi escuela, en algún momento tengo que animarme a colocar bajo mis principios quirúrgicos, asumo que sí puedo. El gran problema es que ni siquiera existe acá para alquilar estos sistemas.
Entonces es generalmente los traumatólogos que tienen esta escuela, que generalmente son Colombia, son Brasil, y ellos mismos se traen sus sets de anillos, ¿sí? Y obviamente lo que no se puede volver a reutilizar son estos clavos, que son los clavos de Kirchner, que como les digo, en este tipo de diseño los clavos van transfixiantes de un lado al otro. Pero no tiene riesgo de infección, porque la persona se va a bañar. Salud. Salud. En realidad, y el gran problema de esto es que en un primer mundo, estos pacientes deberían hacer el aseo de su propio fijador. Complicado para nuestra realidad. Acá en Bolivia la gente es un poco complicada y a veces con el tema higiene sí se puede infectar. En un primer mundo un paciente será muy entrenado de él mismo hacer cada clavito con su gasita y es una belleza. Pero sí se tienen que asear, ¿sí? Este tipo de vendajito que ven acá, bueno, vamos a tratar de luego hacer algunas prácticas. Hay que estabilizar los shunts, se llama estabilización de partes blandas con un tipo de vendajito para que esto no se mueva. Después, ¿por qué? Porque es regular, que obvio, por supuesto, este es un metal en relación con una parte orgánica viva en movimiento. Siempre va a dar un débito, siempre da débito, un débito seroso, un trasudado, no infeccioso, pero que si no se maneja bien, por supuesto que hay ¡pac! Reviento de infección. Y Lizarov, fijadores tipo AO. Entonces, bueno, en esto del manejo postoperatorio, ¿sí? Aquí estamos hablando un poco de lo que son las etapas de la fisioterapia, de la rehabilitación. Voy a tratar de orientarlos eso dependiendo de cada sector, ¿sí? Pero, como han visto los chicos en mi práctica y lo han visto en vivo, creo que han palpado conmigo lo complicado hoy en día que es la fisioterapia. No hay fisioterapeutas. Es bien complicado y lo están viendo conmigo, ¿me entienden? Porque también este mundo moderno, re complicado, está proponiéndose que los pacientes recuperen más rápido de forma mágica y fácil. No existe eso. O sea, el día de hoy, si yo te dijera, te voy a curar en 2 semanas, que yo te quiero curar en 2 semanas, no soy Dios, eso no existe. No existe. Entonces, es complicado hoy en día en estos ámbitos modernos, tecnológicos, ¿sí? Que tratan de buscar aparentemente recuperar a las personas más rápido y no lo hay. Acá no hay más truco que el fisioterapeuta tiene que acompañar en lo que es el ejercicio y la rehabilitación de este paciente. Que eso es 1 a 1, horas de horas en el día, no conectarlo a una máquina. ¿De acuerdo? Bueno, ok. Voy a tratar de orientarlos esto en cada segmento para que ustedes puedan manejar esto, ¿sí? ¿Alguna duda acá que aprovechemos de los videos? Temas grandes que quiero que tienen que saber, que ya les digo que aparte de esto que van a repasar muchos son dolor neuropático, que les ayuda mucho, y el manejo de partes blandas, ¿sí? Pero cuando lleguemos a hombro, otra vez voy a recalcar lo que es el mundo dolor neuropático, que han visto igual los chicos en la clínica todos los días, y es punto de miles de diagnósticos erróneos. Las famosas se han visto hernias de disco, dolores musculares, articulares, son dolores neuropáticos, y estos dolores neuropáticos no se calman ni siquiera con morfina, ¿se entiende? Vamos a llegar a los segmentos, a los segmentos donde vamos a hablar en profundidad de esto, ¿sí? Entonces, empezamos con las estructuras, ¿sí? Ahora que tenemos un poco las bases de traumatología, ortopedia, vamos a empezar a hablar, por ejemplo, de la clavícula. Entonces, ¿sabe? La clavícula es la estructura que se coloca en la parte superior torácica, ¿sí? Sepamos que la clavícula tiene 2 núcleos primarios de osificación en el crecimiento y finalmente se fusiona en la parte media. Así crece la clavícula. 2 puntos laterales y se van a unir en el desarrollo en la parte media. A mí saben que no me gusta dar mucho letra chica, porque quiero darles cosas útiles, pero esto sí sirve. ¿Por qué? Porque existe una patología del crecimiento que se llama la pseudoartrosis congénita de clavícula. Quiere decir, ahora que si se lo saben, son 2 núcleos que tienen que fusionarse en el desarrollo. Llega un momento en el que estos núcleos no se unen y pueden quedar clavículas con una pseudoartrosis congénita.
¿Cuál será la diferencia de una pseudoartrosis como ustedes la conocen? Es que no duele. ¿Sí? Para nosotros pseudoartrosis quiere decir que en la evolución de esta fractura, como decíamos hace rato, duele porque no está consolidando. Y sabemos de hecho que esta pseudoartrosis ahí está llena de líquido inflamatorio, fibrosis, dolor. En una pseudoartrosis congénita de clavícula no duele, ¿de acuerdo? La clavícula, como la ven, esta es una proyección superior, ¿sí? Es una proyección superior, donde acá nosotros podemos ver esta configuración de S itálica, ¿sí? Regularmente nosotros pedimos una proyección antero-posterior, en la cual normalmente tendríamos que ver una clavícula algo rectilínea con la articulación esternal y nuestra articulación acromial, ¿sí? Pero es esta proyección que normalmente se pudiera ver, ¿sí? Ya les he dicho, normalmente cuando ustedes tienen una duda tienen que tener por lo menos 2 o 3 o 4 proyecciones para indagar el tipo de patología que quieren ver en su estructura ósea. Entonces la siguiente de la AP en clavícula tendría que ser una axial o superior, ¿sí? Para que puedan ver otra imagen. Entonces, ahora, ¿qué funciones cumple la clavícula? ¿Para qué tenemos clavícula? Es una estructura de respiración del tórax, cumple una función respiratoria. ¿Qué creen? Está inmediatamente en relación con el pulmón. Bueno, algunos chicos me decían que el cirujano torácico les decía que sí. Bueno, no tiene relación propiamente ventilatoria. Ninguno de los músculos que se insertan a nivel de la clavícula son específicamente ventilatorios, ¿de acuerdo? A grandes rasgos, los músculos que sí quiero que recuerden, ¿qué músculos se insertan en la clavícula? En la parte proximal, external, por supuesto, obviamente, el famoso esternocleidomastoideo. Músculo de cuello, ¿sí? Otro músculo importante que quiero que recuerden, porque vamos a hablar de esto, en la parte inferior está un músculo subclavio, estabilidad esternoclavicular. Otros músculos importantes, grandes, que quiero que recuerden, obviamente, es todo lo que es la parte lateral de la clavícula con relación al acromio, obviamente el deltoides, ¿sí? Y de por medio, obviamente, hay que recalcar en esta parte inferior con relación a la apófisis coracoides, dos ligamentos sumamente importantes que no es letra chica, que es el conoide y el trapezoide. Estabilidad lateral de la clavícula, ¿sí? Básico, no es complicado, pero sí tenemos que recordar. Esto nos va a hacer entender también los desplazamientos que pueden haber frente a sus lesiones o fracturas, ¿de acuerdo? Ahora, ya saben los dos grandes mundos de lesiones. ¿Qué tipo de mecanismos pueden haber para que se fracture esta clavícula? Directo, indirecto. Listo. Eso es todo. Ahora, ok, si es un mecanismo directo, ¿qué tipo de trazo de fractura vamos a encontrar? Puede ser transverso. Listo. Créanme que con ese pequeño análisis están ya analizando como R1 de trauma, no como un médico regular, ¿sí? Parece algo sencillo, pero esa es la verdad. Normalmente están, ¿qué fracturas hay? Transversa, oblicua, ¿qué? Dice, ¿por qué? ¿Pero cómo? ¿Cuál fue el mecanismo? ¿Sí? Importante. Bueno, ahora el gran problema es que obviamente acá una transversa será esto, como una, en realidad una vertical, pero esta la resultante en general es una transversa, ¿sí? Se opera o le ponen un yeso. Sí, eso. ¿Qué dicen? ¿La transversa es de buen o mal pronóstico? Mal pronóstico. ¿La operan? Bien, R1 de trauma. Se opera, ¿de acuerdo? No se da ninguna chance a querer poner yeso, porque ahora saben y tienen ahora los criterios de por qué esta fractura es más bien compleja, ¿sí? Obviamente se animarán a colocar un yeso, una oblicua larga, gigante, el pico de flauta, una espiroidea, tendrá buenas chances y oportunidades de hacer un manejo conservador, ¿de acuerdo? Acá vemos otro tipo de fractura, porque estas fracturas de clavícula pueden ir desde el recién nacido, obviamente, hasta un adulto, ¿sí? Recién nacido sabemos, obviamente, problemas en el trabajo de parto, ¿sí? ¿Ya han llevado gineco? No. Bueno, entonces en el canal del parto, por
por diferentes patologías, presentaciones del producto, qué sé yo, se pueden fracturar las clavículas. Clásicamente y por historia está descrito que hasta el propio ginecólogo obstetricista podría ir a querer fracturar las clavículas para que el bebé pueda progresar. Creo yo, para mí eso ya tiene que ser realmente un criterio obsoleto, porque se supone que esta mamá ha sido estudiada durante todo su embarazo. Entonces no vas a esperar a lo último, ay no iba, le fracturo las clavículas. ¿Se entiende? Creo que eso hoy en día no debería existir, pero existe en la historia, ¿sí? Entonces, desde un bebé puede tener la fractura clavicular. Y como van, acá no tengo las imágenes, pero vamos a ver que en un neonato la clavícula parecería que estuviera flotando, justamente porque sabemos que tiene núcleos de osificación. Y una clavícula de un neonato netamente la podemos ver así. ¿Ven trazo de fractura? No. Entonces acá lo que estamos viendo nosotros es una fractura en tallo verde, ¿sí? Que es básicamente simplemente como una arruga, ¿sí? Pero que el criterio de fractura es lo mismo. Este pobre bebé está sufriendo de dolor porque esta estructura está fracturada en tallo verde, ¿sí? Esto, y obviamente también el tallo verde se puede presentar en el desarrollo hasta los 10, 9 años, ¿sí? Las cosas han cambiado un poco porque, como veía en mis pacientes, obviamente el desarrollo de los chicos también es diferente, ¿sí? En mis épocas, a mis 14 años, todavía yo era una pulga de este tamaño, y en día 10 años están con barba, grandotes, ¿sí? Entonces la patología de clavícula también ha cambiado, porque a los 10 años podemos encontrar fracturas complejas de clavícula, ¿sí? En un niño. Entonces esto un poco va finalmente entonces a algo realmente importante, creo que están en los videos igual. ¿Cuál es la clínica de una fractura? ¿Qué es lo que el paciente va a presentar con fractura? Dolor, deformidad, crepitación, incapacidad funcional, ¿correcto? ¿Sí? El aumento de volumen puede ir con la deformidad, ¿sí? Entonces, en los niños son los pacientes más nobles y sinceros que existen. Entonces, en ellos hay que creerles. El adulto siempre somos medio mañosos todavía, ¿sí? Pero un niño, cuando llega con un bracito inutilizado, no lo mueve, no sé qué quieres que le toque, hay que creerle, ¿ya? Y tenemos que ir a investigar. Un adulto nomás le das un golpe y ¡ay, Dios mío! No tiene nada, pero en un niño hay que creer y hay que investigar, hay que ir a tocar, a palpar. Podemos ir a tocar esta deformidad, ¿de acuerdo? O radiográficamente, y ya saben, el mejor medio diagnóstico para un niño, ¿qué será? Radiográficamente. Siempre tiene que pasar por nuestra mente cuando vamos a pedir una radiografía en un niño, ¿qué tenemos que adicionar a esto en la solicitud? Bilateral. Excelente, siempre, ¿sí? Porque en variedades anatómicas de clavícula, les diré que hay clavículas así. He sufrido a veces con la disposición extraña de una clavícula que radiográficamente dices, pero esta es una fractura, y pueden haber variaciones anatómicas, pero una comparativa nos ayuda mucho, junto obviamente con la clínica, ¿de acuerdo? Entonces, como estamos viendo frente a la sospecha, que ya sabemos el mecanismo de lesión, nos anticipamos al tipo de trazo de fractura que nos orientará al tratamiento. Finalmente pedimos las radiografías, que pueden ir desde una P comparativa, una axial, una superior, todo para poder llegar a un estudio. Doutor, pero se, por ejemplo, se fosse anatômico isso, nos dois lados, o paciente não teria deltóide inutilizada, não? Porque não teria onde se insertar com uma forma dessa, não? Na clavícula. Perdão, não entendo. É que se, por exemplo, se essa forma fosse anatômica do paciente, Sim. não fosse fratura, nada, Sim. o paciente teria deltóide inutilizável, não? Porque não tem como insertar em uma forma assim. No, simplemente son variantes. O sea, créeme, por ejemplo, hasta en una clavícula con pseudoartrosis congénita funciona. Simplemente, como no tengo acá, existen disposiciones, el hombro simplemente va a caer con algún grado de deformidad. Estos pacientes llevan una vida normal, ¿sí? Entonces se puede. Y estas variaciones anatómicas hay un montón, y no simplemente, como tú dices, esto no involucra propiamente que vaya a tener una alteración funcional, ¿sí?
¿En qué momento realmente podríamos llegar entonces a una TAC o una resonancia magnética nuclear? Porque también en este mundo moderno que están entrando ustedes, doctores, ahorita vienen, ya de una vez resonancia, ya de una vez tomografía. Tienen que ir por pasos, ¿de acuerdo? Esa es la escuela, eso es su criterio para cultivar ustedes su mente de médicos y esta es su parte cerebral a las imágenes, ¿de acuerdo? Primero clínica, semiología, lo que tú ves, siguiente paso radiografía. Si en la radiografía, pese a tus 2, 3 proyecciones, tienes una duda, ¿sí? De acuerdo, siguiente paso, TAC. ¿Por qué? Porque la TAC es muy buena en parte ósea, buena en parte blanda. TAC, ¿sí? Si tú dices, no sé, imagínense, el paciente tiene un aumento de volumen muy grande aquí, gigante. Tú ves la fractura y dices, no, esto no puede ser tanto un hematoma. Quiero ver parte blanda, ¿no? ¿Será un tumor? Resonancia magnética nuclear. ¿Se entiende? Entonces la resonancia magnética nuclear les va a dar un mejor detalle de parte blanda, ¿sí? Pero traten de no saltarse estos pasos, ¿sí? Para empezar a entrenarse. Bueno, tenemos el tipo de fractura, tenemos el criterio, obviamente siempre tiene que encajar acá entonces la clasificación, ¿sí? Entonces dentro de la clasificación lo más básico que tienen que hacer ustedes es justamente poder hablar de el segmento lesionado, quiere decir que ustedes tendrán que hablar cuando ustedes ven esta radiografía que va a ser la primera etapa en la que analicen esta patología en su internado, en su docencia, en la residencia, vemos una proyección AP de clavícula en la cual vamos a ver un trazo de fractura en el segmento proximal, medial, lateral. El trazo de fractura tiene una dirección, o sea, se entiende, y estas bases ya las están empezando a tener, pero se tienen que hablar de esta forma. Entonces, con que ustedes por lo menos se puedan defender y hablar el trazo de fractura en este segmento epifisiario, metafisiario, diafisiario, medial, lateral, qué sé yo, ya nadie los va a fregar, ¿sí? Si ustedes perfeccionan eso y a continuación entran a una clasificación, por ejemplo la clasificación de Allman, que es de clavícula, ¿sí? ¿Y Allman qué habla? Allman habla, y es por eso todavía sigue siendo escuela, ¿sí? Allman ha puesto la clasificación de fracturas de clavícula por la frecuencia y el grupo etario. Belleza, nos orienta un montón. Nos dice que el grado 1, el más frecuente, es tercio medio de clavícula, mitad, propio del adulto joven, porque son mecanismos directos de alta energía. Nos dice que un Allman 2 es la parte lateral, ¿de acuerdo? Lateral, acromioclavicular casi, y que este grupo etario corresponde al adulto mayor, caídas de hombro. Y finalmente pone el grupo 3, esternoclavicular, rarísimos en niños. Entonces eso nos orienta un poco para decir, se ha fracturado la clavícula, debe estar fracturada la esternoclavicular. No, porque es lo más raro que vamos a encontrar, es la letra chica, ¿se entiende? Nos ayuda a ordenarnos. Después de esto, obviamente, si ustedes quieren adentrarse más allá dominando esto, existe la clasificación de la AO. Que la clasificación de la AO es una clasificación, como les dije, alfanumérica. Maneja números, letras. Pero por supuesto que la AO está basada en las clasificaciones antiguas. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Dónde serían carne de cañón? ¿Sí? Vemos una radiografía con una clavícula rota. No se los van a comer vivos, ¿no ven? ¿Sí? Entonces de eso se trata, que empiecen a cultivarse para poder expresarse de forma correcta. Clasificación, tenemos bien estudiada la clavícula, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué tipos de tratamientos se pueden hacer? Podemos hacer los tratamientos conservadores que comprenden, lo clásico acá es lo que se llama un 8 de guarismo. 8 de guarismo. ¿Y en qué consiste? El 8 de guarismo consiste básicamente, hoy en día se ve en todo lado, estos correctores de espalda son como un signo de infinito que va detrás, ¿sí? Eso es un 8 de guarismo, ¿sí? Pues, ¿qué buscaba un 8 de guarismo? Un 8 de guarismo en esta hiperextensión, ¿sí? Lo que busca es
hiperextender el foco de fractura de la clavícula y aparentemente reducirla. Entonces, clásicamente en ramos de Ertis, esos libros antiguos, se veía hasta como un ortopedista iba detrás de la espalda del paciente y hacía esto. ¿Sí? No es necesario, o sea, no porque hagas eso vas a, ya está reducido y ya no, otra vez el paciente va a caer sus brazos y se, bueno, no se hace. Se pide al paciente de forma gentil que ponga las manitos en la cintura, se pone detrás y eso, saca pecho, ¿sí? Más no vamos a ganar con más fuerza. Y es ahí que clásicamente se podría hacer un yeso. Hoy en día existen este tipo de órtesis que se pone este inmovilizador, ¿sí? Pero entonces sabemos que con esta hiperextensión lo que nosotros queremos es distraer la fractura, ¿de acuerdo? Pero algo que hay que analizar acá es que todavía sigue el peso del brazo todo unido con el deltoides. Quiere decir, ok, 8 de guarismo, perfecto, está distraído, pero el peso del brazo va a seguir desplazando, va a seguir produciendo dolor. Entonces, recomendación mía es que aparte del 8 de guarismo, si le van a poner al niño o al paciente, también un cabestrillo, ¿sí? Así realmente, posiblemente esto esté mejor, ¿sí? ¿Qué más? Ya saben, por supuesto, que tiene que encajar acá, en todo manejo. Price. Entonces acá este 8 de guarismo, primero, si ustedes gustan y aquí hay una hematoma, se hace con una venda elástica. Venda elástica, le estoy dando compresión. Vaya a la casa a hacer reposo para que este foco de fractura no sangre más, no duela más. Hielo, ¿de acuerdo? Bueno, la elevación un poquito sentado y ya vamos a favorecer para el edema. Pero siempre acostúmbrense al Price, ¿de acuerdo? ¿Sí? ¿Cuánto tiempo? ¿En qué tiempo va a sanar este paciente con su manejo conservador? 6 semanas, ¿no? Es el tiempo de oro para el manejo de una fractura. 6, 8 semanas. ¿Cómo sabremos que está yendo a la consolidación ósea? Cuando en la cuarta semana tiene el callo blando. Pues entonces, cuarta semana, que el paciente venga cada control a la semana, doctor, todavía me he hecho, me duele, siento como acá se mueve. Cuarta semana, estoy mejor, ya no me duele tanto. Belleza, tiempo al tiempo, esto curará. Complicado, cuarta, quinta semana, me duele, siento que muevo algo, algo crepita ahí adentro, suena, ok, plan B, tendría que operar. ¿Okay? Entonces, por eso, obviamente, ustedes tienen en este momento el criterio de, claro está, cuando operan y cuando ustedes podrían poner un yeso, ¿de acuerdo? Pero están viendo específicamente que obviamente poner un yeso será económico, qué sé yo, pero no es que sea más fácil, es un poco complicado y finalmente siempre queda también la opción tal vez y te tenga que operar, si es que esto no va bien, ¿sí? Pero es un arma que ustedes tienen para tomar sus propias decisiones. En las cirugías, ¿qué se hace hoy en día? Normalmente un poco está estandarizado ahorita que en los niños, ¿sí? En un niño, imagínense, este 8 de guarismo también se hace en un bebé, ¿sí? En un bebé solo se puede hacer esto, ¿sí? Mitos urbanos, por ejemplo, en fracturas de niños de 10, 8 años con una fractura en tallo verde, la vamos a reducir. No se reduce nada. Otra cosa que hablábamos de la estructura de la clavícula, ok, sabemos que no hemos aclarado esto. No es una estructura respiratoria, pero ¿para qué tenemos la clavícula acá? La clavícula la tenemos, el término se llama como un pivote. El término pivote es un término físico. ¿Qué es un pivote? Un pivote es un fulcro de apoyo para un brazo de palanca mejorado. Pivote, ¿sí? Es un punto de apoyo para mejor carga. ¿Qué otra función cumple? Obviamente inserciones musculares, que hemos hablado acá, función cuello, función hombro. Por supuesto que es una estructura de protección. ¿Qué protege abajo? Grandes vasos y nervios, arteria, vena subclavia, plexo braquial, ¿sí? No está en íntima relación con el pulmón. Bueno, no está a 1 metro de distancia, pero no está en íntima relación. El ápice pulmonar termina acá en lo que es la primera costilla. Ahí está, ¿sí? Que no está a una distancia, pero no está en íntima relación, ¿de acuerdo? Entonces, protección de partes blandas, nobles, vasculonerviosas. Entonces, ¿cómo voy a hacer yo una reducción? Pues no existe. Yo por querer hacer la reducción en un niño, a ver, se te va la fuerza, terminas de fracturar esto y te pinchas una arteria, lesionas plexo braquial. No existe eso, ¿de acuerdo?
Otro detalle, otro tip para ustedes es, en el manejo conservador de los niños, hay que recomendar a los papás, se va a hacer un aumento de volumen. El callo óseo más la deformidad va a crecer. Muchas veces los papás en su desesperación están con la pomadita frotando. Ay, que rebaje, que rebaje. Más estímulo del callo óseo, más grande, ¿de acuerdo? No toquen, no se desesperen. ¿Por qué? Porque en los niños existe una última etapa que no existe en los adultos, que es la etapa de remodelación. Está en crecimiento, ¿sí? Antaño se podían dejar fracturas cabalgadas. Los maestros no se preocupaban de nada, que consolide ahí, porque sabían que con el desarrollo de esa estructura ósea no se debía ver nada, ¿de acuerdo? Entonces, que no se desesperen los papás. Finalmente, las osteosíntesis, como les decía, que va desde la osteodesis, que es colocar clavitos percutáneos a través del canal medular de la clavícula, reduciendo la fractura, ¿sí? Pero que generalmente estas osteodesis con clavos, como les digo, son para niños o estructuras óseas claviculares muy, muy finitas. Porque si son muy grandes, generalmente está descrito, puede ir a la pseudoartrosis, se puede romper el clavo o el clavo puede migrar. Películas de terror se han visto que si no se ha hecho bien la técnica y acá se perfora mucho el anclaje anterior de la cortical con el clavo, los clavos han migrado hasta mediastino, ¿sí? Y finalmente hoy en día tenemos lo que son las placas, entonces van a haber placas de osteosíntesis con tornillos, ¿sí? En nuestra escuela antigua las placas eran una estructura rígida, larga, nosotros teníamos que amoldar hasta S itálica, ¿sí? Hoy en día, mediante la O, la buena AO, hay placas específicas para cada segmento. Hay placas de clavícula por lado, left to right, es una belleza, ¿sí? Placas muy modernas de titanio puro. ¿Dudas? No, dos. Quedaremos hasta acá, ¿sí? Les decía, chicos,